Bien, a esta hora me acompaña Luis Alberto Morán, economista. Vamos a estar hablando con él sobre lo que ya le estaba explicando. Y Luis, bienvenido a KW Continente. Y es importante mencionar este tema de las cuarentenas o periodos también de confinamiento, como se le ha conocido. Esto ayuda al sistema de salud para que se preparen los hospitales, los médicos y no se aglomere o no se dé esa situación de aglomeración en los hospitales o sobrecargas, también si le podemos llamar. Pero ¿cómo afecta las cuarentenas a la economía de un país? Bienvenido. Muy buenos días, José Luis, para ti y para todos los amigos oyentes de KW Continente. Sí, el tema de las cuarentenas es un tema muy interesante desde el punto de vista económico. Sabemos y reconocemos que las cuarentenas o los periodos de confinamiento en una primera etapa, no solamente en esta pandemia, sino también lo que nos venía demostrando la historia, en una primera etapa las cuarentenas podrían surgir y son necesarias, por decirlo así, porque hay un periodo, digamos, de preparación de los países. Es importante señalar, José Luis, que nuestros países, principalmente pensando en la región, no estaban preparados para este tipo de situaciones. Sabemos que había deficiencias en el sistema de salud, en cuanto a insumos, equipos médicos, capital humano de igual manera, y sabemos inclusive que a veces los recursos presupuestarios que se dan al sistema de salud no son los adecuados. Este periodo de cuarentena permite a los países como prepararse en una primera etapa, pero posteriormente sabemos que debe haber una apertura gradual porque los países deben aprovechar ese periodo de aprendizaje para tomar las medidas adecuadas. Sabemos que las economías no funcionan como que enciendo, como que apago y enciendo la economía, porque cuando las empresas no operan, cuando los trabajadores no pueden asistir a sus puestos y no pueden producir, obviamente hay una pérdida de ingresos. Entonces, en la medida que los periodos de confinamiento se extienden, son más riesgosos para la economía y sabemos y tenemos que reconocer que nuestros países latinoamericanos, y Panamá no escapa de esa realidad, no puede sostener esos periodos tan amplios. Primero porque las personas necesitan ir a trabajar. Sabemos que también hay, por ejemplo, un alto porcentaje en el tema de informalidad y estas personas dependen del día a día. A diferencia, por ejemplo, de países desarrollados que a lo mejor tienen más recursos para sostener las cuarentenas, tienen recursos para poder brindar instrumentos como renta básica o renta universal o renta de emergencia para sus ciudadanos. Entonces, la gran conclusión a esa pregunta, creo que hay un periodo que los países tienen que preparar y posteriormente los países tienen que comenzar a tomar medidas de preparación, aumento de pruebas, aislamientos, seguimientos o trazabilidad obviamente a todas las personas contagiadas con el COVID y de igual manera otras medidas económicas que sabemos que tienen que ser a tiempo y atinadas para poder contrarrestar esta pandemia. Y lo que te menciono, José Luis, no es nada diferente al éxito de algunos países. Para no hablar de ningún país desarrollado, y vamos a ver el caso de la región, hoy se cita, por ejemplo, el caso de Uruguay y Paraguay, que presentan, digamos, lecciones muy importantes en el tema de la pandemia. Si bien es cierto, nadie tiene ese final garantizado, hay países que están manejando muy bien esta pandemia y Uruguay y Paraguay son dos ejemplos concretos aquí mismo vecinos de la región. Luis, ahora, el enviado o el encargado de la OMS para el coronavirus en Europa ha dicho que es muy posible que la pobreza mundial se duplique. Pero esto no solamente sería también por bueno, parte del encierro, porque muchas empresas vendrían dándose a la quiebra porque no pudieron generar ingresos. Pero aquí entonces en Panamá desaparecería la clase media. Sí, hay un gran riesgo de lo que tú mencionas, principalmente el aumento de la pobreza, inclusive otras variables económicas como el aumento de la informalidad, el desempleo, que son variables que vamos a tener que atender a nivel de país. Por eso es muy importante este pacto social para que nos pongamos de acuerdo. Tú mencionas muy bien, José Luis, en el periodo de cuarentena o confinamiento, si los gobiernos no toman medidas para ayudar a las empresas, y más, por ejemplo, en el sector servicios, creo que lo compartíamos en alguna conversación, en el sector servicios, por ejemplo, las empresas 1 o 2 meses de soporte de ese estado de emergencia. Las empresas no soportan 4, 5, 6 meses
sin poder operar y obviamente esto es una gran repercusión a nivel económica. Yo te comparto, por ejemplo, algunos resultados de las proyecciones de este año. La región, por ejemplo, va a tener una contracción de -7%, Panamá va a estar alrededor de -8%, cuando al principio pensábamos que esa contracción iba a estar entre el 2 al 5%. Es decir, en la medida que el periodo de confinamiento se incrementó, obviamente el impacto económico ha sido mayor. Y no solamente desde el punto de vista sanitario, José Luis, también desde el punto de vista económico, y no solamente el caso de Panamá. Lo que se ha visto también antes de llegar a la pandemia es que también los gobiernos no contaban con mucha confianza y credibilidad. Obviamente esa confianza y credibilidad se ha perdido en el camino, producto a lo mejor también de percepción de la corrupción. Por eso yo te citaba el caso de Uruguay y Paraguay, que a lo mejor han navegado bien esta tempestad, uno, por la confianza que hay entre el gobierno y ciudadanos, dos, el presupuesto que se destina también a salud y la eficiencia del sistema de salud, y de igual manera a otras alternativas o ese presupuesto o ese bienestar o igualdad económica y social que tienen ambos países, que hacen que estas cuarentenas de repente no sean tan dolorosas. ¿Y por qué te menciono el caso de estos dos países? Bueno, la contracción menor o la contracción económica menor de Latinoamérica la va a tener Uruguay y Paraguay. Es decir, si hacen las cosas bien en el tema de la pandemia, obviamente vas a poder manejar mucho mejor salud y economía. Y ni hablar de el desempleo en el país, que podría alcanzar hasta quizá el 25%, Luis. Sí, en el tema de desempleo, lastimosamente no contamos con datos mes a mes. A nosotros los economistas nos complica mucho, principalmente poder comparar la región y el caso de Panamá, porque no hay datos mes a mes. Estamos conscientes de que se están recopilando los datos, pero esos datos, José Luis, son importantes para la toma de decisiones que actualmente no está. Si no se tiene una radiografía actualmente, es lo mismo como si un paciente fuera a evaluar perdón, un médico fuera a evaluar un paciente y no tuviera ni radiografía, ni resultados médicos, ni tampoco le tomara la temperatura. Entonces es muy importante tomar la temperatura de la economía para la toma de decisiones. Hay una proyección oficial que se cree que el desempleo llegue al 20%. Yo creo que eso hace un llamado para el gran acuerdo social, para ese plan integral que necesitamos, no hacerlo cuando llegue la vacuna, al contrario, necesitamos desarrollar y ejecutar un plan ahora, poniendo principalmente las prioridades a nivel del país. Hoy hay las necesidades básicas y la gente deberían ser primero. Y creo que eso no lo debemos descuidar. Sabemos que si oxigenamos a la economía, si oxigenamos a las empresas, le brindamos acompañamiento, ayudas, que muchas de estas ayudas obviamente no van a ser las tradicionales que traíamos antes. Van a tener que ser nuevas políticas fuera de caja que nos permita un periodo de recuperación inteligente, inclusivo y sostenible, que son tres palabritas que hay que poner en la mesa. Ahora, Luis, a pesar de que este señor David Navarro, que es el organizador o el encargado de la OMS del coronavirus en Europa, señala de que los tiempos de cuarentena podría ocasionar más pobreza y afectar la economía de un país. Sin embargo, vemos que en varios países de Europa, del continente europeo, se, se están volviendo a confinamiento, están algunos al encierro, pero ahora por comunidades de manera selectiva. Económicamente, volver a esas cuarentenas en los países, vamos a centrarnos en Panamá también, ¿cómo ustedes lo ven como economista? Sí, las cuarentenas selectivas o específicas o por locaciones, por ejemplo, o por grupos de edad, definitivamente tienen un impacto menor en la economía, no dañan ni afectan tanto el tejido económico. ¿Por qué? Porque las empresas a lo mejor podrán operar, no al 100%, pero se mantienen operando, los trabajadores también, y el mercado laboral puede seguir funcionando. Como te mencionaba al principio, tenemos que reconocer que la economía no funciona ni en on ni en off, es decir, no la puedo pagar por completo, que fue a lo mejor ese periodo largo de confinamiento. Ojo, que la realidad de Europa es distinta. Hay algunos países europeos, como tú bien señalas, que están volviendo a cuidarse, pero lo están haciendo de manera muy selectiva. El caso de Francia, por ejemplo, Francia entra en un toque de queda, pero posterior a las 9 de la noche. Yo creo que nuestros países tienen que comenzar a ser estratégicos. Sabemos que tenemos que lidiar con este virus, con esta pandemia, y lo ideal es comenzar a hacer los arreglos y los cuidados a nivel de salud
pero también focalizar dónde están estos brotes de la pandemia. Un ejemplo concreto, José Luis, el tema del transporte. Sabemos que la aglomeración en el tema de transporte para los trabajadores que dependen del día a día y tienen que movilizarse y no pueden trabajar de casa, tiene que ser una inversión más que necesaria. Europa lo hizo, los países europeos, en medio de este periodo de confinamiento, en la primera etapa, se prepararon en el tema de transporte, algo que nuestros países han descuidado mucho. Por eso es importante la inversión adecuada y resiliente que tienen que hacer nuestros países. Yo coincido de que las cuarentenas, digamos, generales, obviamente, tiene un impacto económico y lo estamos viendo a través de los números. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, pero preferimos mejor que sean selectivas por lugares, por grupos, por sectores específicos donde sabemos que está la mayor tasa de contagio. Eso es muy importante que nuestros países la manejen. Y yo quisiera hacer énfasis y que obviamente si volvemos a periodo de confinamiento, principalmente Panamá, el daño económico, el daño a las empresas va a ser mayor. Ya la contracción es de 8%. Entonces hay que tener mucho cuidado en volver a advertir a la población de un periodo de confinamiento que definitivamente no es sostenible cuando sabemos que la alta informalidad y la desigualdad impera en nuestros países. Bien, le agradezco a Luis Morán, economista, hablando sobre la economía en cuanto también a estos periodos de cuarentena y confinamiento en los países.